Y aquí tenemos las sinoviales que se van a clasificar en más. Y estos son los que sus nombres varían un poquito más. Cuando vean el video van a ver cuántos nombres más pueden tener estos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la artrodia, van a ser superficies articulares planas o un poco curvas. Y aquí vamos a ver que este tipo de articulaciones van a tener diferentes ejes de movilidad. Por ejemplo, esta artrodia va a tener, aquí nos lo describen como un movimiento libre y específicamente va a ser de adelante hacia atrás y de un lado hacia otro. Y algunas otras diartosis van a tener movimientos triaxiales. Cuando hablan de tri, acuérdense, tres axiales, aquí se están refiriendo a los ejes, ¿no? ¿Cuántos ejes se pueden mover? Entonces describen que los que son de tres va a ser de adelante, de atrás hacia adelante, de un lado hacia otro y además el de rotación, ese es un movimiento extra. Y donde encontramos este tipo de articulaciones, como ejemplos están entre los intercarpianos, ustedes ya saben cuáles son los intercarpianos, los carpos, los huesos del carpo, ¿no? Entonces, entre esos huesitos va a estar este tipo de articulación de artrodia. Los podemos encontrar también entre los intertarsianos, los podemos encontrar en la región intercostal, o sea, entre el esternón y el segundo hasta el séptimo par de costillas, ahí más o menos vamos a encontrar este tipo de articulación. Luego vemos la articulación ginclimo. Aquí va a ser una articulación eh, de artrosis, pero con un solo eje de movilidad. En este caso sería flexión y extensión. Ese es su único eje. Extiende y flexiona. Los ejemplos los tenemos en las rodillas. Si ustedes notan sus rodillas, solamente se puede extender y se puede flexionar. Es lo único que hace la rodilla, ¿sí? Lo podemos ver también en el codo, en el tobillo, ¿sí? Ahora, una articulación trocoide va a tener un eje también y su eje va a ser rotación. Tenemos como ejemplo a la articulación atlaxoidea. ¿Sí? Ustedes acuérdense dónde están ubicados el atlas y dónde está el axis, ¿sí? Ese tipo de articulación va a ser una trocoide y solamente va a tener un movimiento que es el de rotación. Y de acuerdo a la parte donde están localizados estos, pues lo único que van a hacer es la rotación. La rotación y pues es la rotación del cuello, específicamente. Ubiquen, ya cuando termine la clase o cuando tengan tiempo, ubiquen cuál es la articulación atlaxoidea. Estamos hablando de dos huesos. Está en la región cervical, el atlas y el axis, ¿sí? Y bueno, también lo podemos encontrar en la región radiocubital, este tipo de articulación. Tenemos las condilias que van a tener dos ejes de flexión, extensión, abducción y aducción. Esto de los ejes igual, o los movimientos más o menos, ustedes ya los tuvieron o lo vimos en la clase pasada en cuanto a los músculos, ¿verdad? Eh, pero acuérdense que para llevar a cabo un movimiento no nada más participan los músculos, no solo participan los huesos, también estamos viendo que van a participar las articulaciones para que se pueda llevar a cabo el movimiento. Y bueno, el ejemplo lo vamos a tener en la articulación radiocarpiana. Con los nombres ustedes ya más o menos tienen que ir identificando a qué parte nos estamos refiriendo, porque aquí estamos mencionando, por ejemplo, radio y carpo, ¿sí? Entonces tienen que ubicarse en a qué parte nos estamos refiriendo. Y bueno, la primera articulación también de la metacarpofalángica. Luego tenemos una denominada en silla de montar, tiene más nombres, ya los veremos. Y bueno, aquí se refiere pues a una parte del hueso o un hueso va a tener como la forma de una silla de montar y la otra pues va a tener la característica de que como si se sentara precisamente en esa silla. Este tipo de articulaciones van a ser biaxiales y sus movimientos van a ser flexión, extensión, abducción y aducción. El ejemplo lo tenemos en articulación carpo-metacarpiana, que está en el trapecio y en el primer metacarpiano. Ustedes ya deben de saber dónde están esos huesitos porque los repasamos. En artrosis, este tipo de articulación van a tener tres ejes, que va a ser flexión, extensión, abducción y rotación, ¿sí? Aquí este tipo de articulaciones van a ser como esferas. Sí, bueno, una parte va a ser esfera y la otra va a ser va a tener como una depresión, como si fuera una copita, entonces precisamente va a embonar una en la otra, y los ejemplos los vemos en las articulaciones del hombro y también en las de la cadera. Y aquí estamos viendo los ejemplos también, donde está una artrodia, el gínglimo, ¿sí? Y dijimos que solamente es flexión, extensión, estamos viendo el codo, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos
una trocoide. Esas son las que son como esferas, más o menos. Y bueno, su eje va a ser de rotación. Luego, aquí tenemos, perdón, estas son las esferas. Perdón, lo estaba confundiendo con esta por su cabecita. Pero no, estas solamente rotan y las artrodias, perdón, este tipo de articulación que va a ser condilia, sí va a tener más movimiento hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, en cuanto a cómo están compuestas las articulaciones sinoviales, pero acuérdense que las sinoviales son las que van a tener más movilidad, ¿sí? Entonces son las, por así decirlo, las que más se estudian o a las que más se les pone énfasis de cómo funciona. Entonces, esas articulaciones sinoviales van a contar con una cavidad sinovial. Esa cavidad sinovial les va a permitir una movilidad libre. Y bueno, van a constar de un cartílago articular, que es el que estamos viendo aquí en azul, cartílago articular, cartílago articular. Si ustedes ven igual el mismo ejemplo de un huesito de pollo, ustedes van a ver que en un extremo va a tener como una parte así más blanquecina y muy lisita. Si ustedes la tocan, está muy, muy lisita, pero esa parte es blanca y aquí todo esto ya es de color normal del hueso, ¿no? Pero acá no. Y de hecho, si ustedes le muerden en esa parte, pueden despegar incluso esa parte del cartílago articular, ¿sí? Que es blanquito, ya quedaría nada más el puro hueso aquí, ¿sí? O sea, quedaría la epífisis como tal del hueso, ya sin su cartílago. Entonces, esa parte también es resbaladiza. ¿Cuál es su función? Pues estar disminuyendo el rozamiento, o sea, que no estén rozando a cada rato con este. Porque si así sucediera, si no estuvieran y estuvieran rosa y rosa, se empezaría a desgastar el hueso, que eso pasa cuando las personas son, por ejemplo, obesas o que ya están grandes o obesas, entonces este hueso empiezan a pegarse y empiezan a gastar mucho su cartílago articular, se desgasta, desaparece y entonces ya empiezan a rozar un hueso con otro y eso es muy doloroso, muy, muy doloroso y pues obviamente no pueden caminar bien. Entonces, su función va a ser reducir ese rozamiento y también va a ayudar para amortiguar los golpes. Prácticamente todo lo que está aquí en esta cavidad sinovial va a estar sirviendo para algo similar, para evitar el rozamiento y para estar amortiguando golpes, entre otras cosas, pero principalmente van a ser esas, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar allí en esa cavidad? Vamos a encontrar una cápsula articular. La cápsula articular es la que estamos viendo nosotros aquí en gris, este lado también. Esa cápsula articular va a estar formada por dos tipos de membrana. Tenemos una membrana sinovial, que es la que nos marcan aquí en rojo. Esa va a ser más interna y una membrana fibrosa, que va a ser más externa. Esa membrana fibrosa es bueno, más adelante o en sus alrededores puede estar formando algo denominado ligamento. ¿Sí? Ese ligamento va a estar envolviendo la articulación como tal, esta articulación, como ligas, ¿sí? Para evitar que cada vez que uno esté moviendo esta articulación, pues el hueso se salga de su lugar, ¿no? Entonces, para eso sirven mucho los ligamentos, para evitar que se salga el hueso, entonces le da cierta estabilidad. Y bueno, tenemos también que otro tipo de estructuras que hay allí mismo en esa cavidad va a ser la membrana sinovial que habíamos mencionado. Esta membrana va a ser bastante útil porque va a estar produciendo algo denominado líquido sinovial. Ese líquido sinovial en algún momento ya lo habíamos mencionado, que era el líquido intersticial que íbamos a localizar en las articulaciones, ¿verdad? Ese líquido sinovial va a ser viscoso, va a ser cristalino o amarillo pálido, pálido, ¿sí? Va a tener una consistencia y un aspecto similar a la clara de huevo. O sea, ustedes obviamente han visto una clara de huevo, ¿no? Entonces, si la tocan, sentirían esa consistencia así viscosa y si la ven así como transparentita o un poquito amarillita, pero muy, muy, muy sutil, ¿no? Entonces, más o menos así se parece el líquido sinovial. Este líquido sinovial está compuesto por ácido hialurónico, el cual va a estar secretado por los mismos fibroblastos que van a estar pues en la misma membrana sinovial. Y va a estar compuesto también por
por el líquido intersticial, acuérdense de los líquidos intersticiales, que va a venir filtrado del plasma. El plasma es lo que está dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, de eso que se va filtrando, también se va a estar formando aquí este líquido sinovial. Y como habíamos mencionado, prácticamente todo lo que está allí va a estar ayudando para disminuir el rozamiento de estos extremos y para estar lubricando toda esta parte de acá. ¿Para qué más sirve? Para la amortiguación de golpes, y este líquido sinovial va a estar aportando oxígeno y nutrientes, ¿sí? Normalmente los cartílagos pues, van a ser avasculares, o sea, no van a tener vasos sanguíneos que lleguen hasta acá. Entonces, para nutrirlos, darles el oxígeno que necesiten, los nutrientes que necesitan, y eliminar dióxido de carbono o sus desechos, van a estar ocupando a este líquido sinovial. Él se encarga entonces de capturar y de darle lo que necesiten, y después de empezar a eliminar pues el mismo los desechos. Tenemos otra estructura también, sí tenemos algunas otras como la almohadilla adiposa articular, ¿sí? También estaría localizado más o menos en esta parte. Aquí no se logra observar muy bien, pero más o menos estaría por esta parte.